Saludos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda José Salcedo una vez más y quiero continuar con esta serie de mensajes de hacer un cambio desde una religión al reino de Dios. Acuérdate que Jesús no es una religión, Él no vino a poner una religión. Y sé que hay esta frase conocida que no es una religión, pero es una relación, y eso es verdad, porque es una persona y es una relación personal, pero el mensaje de Él fue el reino, su reino, el reino del Padre. Jesús enseñó, predicó sobre el reino, anunció el reino. Entonces, la religión cristiana en general es el reino, y esto no es para acusar a nadie ni para creerse más que nadie, porque todos nosotros debemos cuidarnos, como Jesús dijo a sus seguidores originales: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En otras palabras, sin cuidarnos, y por eso estoy compartiendo estos mensajes, la vida cristiana se vuelve una religión, se vuelve una religiosidad. En inglés se dice by default. Eso sucede automáticamente si es que no se cuida. Jesús advirtió, y ya hemos visto algunas de las diferencias de la religión y el reino. Una de ellas es que en la religión el reino es para cuando te mueres o es en el futuro. Jesucristo dijo que el reino ya estaba aquí, que estaba entre nosotros. Otra es que en la religión solamente son palabras, argumentos. El reino tiene poder demostrado, el poder de Dios para liberar a las personas. Y otro también es que en la religión usualmente se enfoca en lo externo, no solamente en la vestido, sino en la manera en cómo me veo, en la apariencia. En el reino Dios trabaja desde adentro. Y hoy vamos a ver algo muy importante, otra diferencia de la religión y el reino, y es la opinión que importa. En la religión importa la opinión de los hombres, sea la opinión o la dignidad o la gloria, que es otra palabra que usan en muchas versiones, personal, la gloria del líder religioso, la gloria mía personal, o la gloria o la opinión de la gente. En el reino realmente importa la gloria y la opinión de Dios. Entonces, Jesús era conocido como alguien a quien en la manera correcta no le importaba la opinión de las personas, más que la de Dios. Y eso le preguntaban a Jesús: sabemos que a ti no te importa lo que piensan los hombres. Le preguntaron antes de tentarlo sobre si era lícito, si era legal, si estaba bien pagar los impuestos al César. Y le dijeron: sabemos que a ti no te importa lo que piensen los hombres, sino lo de Dios. Entonces lo dijeron de una manera engañosa, pero lo que le dijeron era verdad. A él no le importaba. Pero lo pusieron en esa posición antes de pensar que lo iban a hacer caer con esa trampa, con esa astucia, con esa pregunta. Y usted sabe la respuesta de Jesús: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron con la sabiduría de Jesús. Pero en otra oportunidad Jesús hablaba con los judíos y les dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 41, le dice en la Reina Valera: gloria de hombres, gloria de los hombres no recibo. En otras palabras, la aceptación de los hombres no es lo que busco. La opinión de los hombres no es la más importante para mí. Y entonces, luego dice el verso 44, les dice: ¿cómo pueden creer si ustedes reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? En otras palabras, y estos versículos me impactaron hace muchos años, muchos años, cuando era un adolescente, que hay personas que la opinión, la aceptación, la aprobación, el estar bien con los hombres es mucho más importante que el estar bien con Dios. Me recuerdo la historia del rey Saúl, que cuando le dieron un mandato, él prefirió estar bien con los hombres que con Dios. Y entonces en la religión, la opinión de los hombres, el ser aceptado por los hombres, el ser aplaudido por los hombres, el quedar bien con los hombres, con los seres humanos, es más importante que la de Dios. En el reino, pues la opinión de Dios, la aceptación de Dios, la aprobación de Dios es la número uno. Entonces Jesús le dijo: ¿cómo ustedes pueden creer si ustedes reciben la gloria de los unos de los otros?
En otras palabras, ese deseo de aprobación de los hombres, de aceptación por los hombres y de los unos a los otros, de los líderes religiosos en este caso, se convierte en un impedimento para poder creer en este caso en Jesús, quien estaba hablando. ¿Por qué? Porque eso era más importante que la opinión y la gloria de Dios. Y en el caso de ellos, de estos judíos, pues rechazaban a Jesús. ¿Por qué? Porque en el consenso general Jesús no era aceptado. Y entonces, como les importaba la opinión de los otros, no querían quedar mal con nosotros y por eso pues no podían expresar su fe en Jesús. Mira qué poderoso es esto, qué importante. Y entonces, pero sin embargo Jesús dice, y pues, no, ustedes no buscan la gloria que viene del Dios único. Ustedes no les interesa la aprobación, la opinión, el estar bien con Dios más que los hombres. Entonces, para cambiar de una religión, y si de alguna forma, y esto pues requiere un examen honesto, individual, y a todos nos pasa de una u otra manera, como dije, la intención de estos mensajes no es condenar, juzgar, criticar, sino ilustrar las diferencias y poder hacer el cambio de una religión al reino. Es qué opinión te ha importado más, la opinión tuya, el ser aceptado por las personas, el ser aceptado por cualquier persona, versus el preguntar qué le interesa a Dios, porque el reino de Dios así es. El apóstol Pablo también escribió sobre esto de aquí cuando escribió a los Gálatas, y en la carta a los Gálatas capítulo 1 dice en el versículo 10 dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esto es parecido en la línea de que estaba Jesús. Busco la gloria, la aprobación, la aceptación o el favor de Dios o de los hombres. En muchos momentos de nuestra vida tenemos que escoger con quién quiero estar bien, principalmente. En mi vida personal es algo que me pregunto constante, y cada vez que uno se ve tentado a estar bien con las personas y mirar en vez de Dios, entonces definitivamente no va a haber algo bien claro en el corazón. Pero si queremos agradar a Dios, si queremos la gloria de Dios, si queremos estar bien con Dios, si queremos, nos interesa la opinión de Dios principalmente, entonces no necesariamente vamos a agradar a todo el mundo. Y eso en gran parte ha sido parte de la historia de mi vida. Una vez escribí que si tú quieres ser un verdadero profeta de Dios, nunca vas a pensar en ganar un concurso de popularidad. Los verdaderos profetas de Dios no son populares, aunque pueden ser buscados, apreciados, pero no necesariamente populares. ¿Por qué? Porque un verdadero profeta de Dios no busca la popularidad, la aprobación de las personas, sino la de Dios. Entonces el apóstol Pablo, para terminar, dice, yo busco la gloria o el favor o la aprobación de los hombres o de Dios. Entonces, si trato de agradar a los hombres, si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger. Entonces, la diferencia de la religión cristiana o cualquier religión y el reino es a quién quiero agradar, qué opinión me interesa más, cuál gloria busco, el estar bien y buscar mi propia gloria con las personas, recibirla y darla a hombres, porque hay las dos vías, o la que viene de Dios. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, compártelo y seguimos de la religión al reino. Adiós.